¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida hablando de una de las universidades con mayor prestigio en Estados Unidos, la cual pues también pertenece a la llamada Ivy League, que es el grupo de universidades que tiene un historial académico de excelencia. Me refiero a la Universidad de Pensilvania, famosa por su campus, que parece de verdad sacado de una película de Hollywood. Tranquilas calles peatonales, parejitas tomadas de la mano, estudiantes en bicicleta que van y vienen, regresan a sus dormitorios, descansan. Ahí no pasa nada más que una vida universitaria. Es una pequeña ciudad, parecida al famoso sueño americano, pero es solamente y exclusivamente para universitarios. Más cercana a una utopía, a un sueño, ¿no?, que a la realidad. Porque detrás de esa apariencia tan tranquila, tan serena, tan apacible, pues esconde un terrible hecho. Sí, resulta que esa pequeña ciudad, como sacada de una película de Hollywood, tiene un índice de suicidios entre los estudiantes, entre los universitarios, que es digno de tomarse en cuenta. Fíjense, esta famosa Ivy League la integran varias universidades. Está Columbia, Princeton, está Harvard, está Cornell, Yale, Dartmouth. Son universidades que junto con esta, la de Pensilvania, pues son las instituciones en las que todos quieren estudiar una carrera. O bueno, si le tiran algo importante en la vida de Estados Unidos, pues le tiran irse ahí muchos alumnos. Ahora, no todos pueden ser aceptados, evidentemente, pero resulta que justamente en esta Universidad de Pensilvania, entre el año 2013 y el 16, se suicidaron 10 estudiantes, agobiados por el estrés, la depresión que les provocó el sistema educativo que les exige ser los mejores y nunca darse por vencidos. Fíjense, el New York Times publicó en julio del año 2015 la historia de una alumna, una joven con notas de excelencia en high school, que se llama Catherine DeWitt, y resulta que consiguió entrar a la Universidad de Pensilvania, pensando que pues se trataba del inicio de un gran futuro profesional. Catherine entra a la universidad. A las 2 semanas de iniciar el primer curso, se lleva una muy desagradable sorpresa porque se da cuenta que a otros compañeros les iba muy bien, pero a ella le costaba muchísimo trabajo. Bueno, deja tú un 8, no, pasar las materias. O sea, probar siquiera una materia, para Catherine resultó imposible. Las dudas sobre si tenía capacidad o no, frente a una presión familiar increíble, ¿no?, de tú tienes que estudiar ahí, tienes que ser la mejor, y etcétera, etcétera, pues empezaron a atormentarla. Cae en una profunda depresión que se agrava la mañana en que despertó con una trágica noticia. Una de sus compañeras, a la cual admiraba por tener aparentemente una vida perfecta, se había suicidado saltando del techo de un garage. Catherine soñaba con tener una vida parecida a la de ella, a la de esta compañera, pero al igual que esta, pues no, Catherine no le daba, no alcanzaba las expectativas de la escuela, sufría ante la incapacidad de tolerar esta frustración y pues empezó a comprar navajas, sí. Empezó a ver el grosor, la forma, el calibre, si se rompían. O sea, imagínense toda lo que lucubran en su mente. Y empezó a escribir varias cartas para despedirse de sus seres queridos.
Afortunadamente Catherine reaccionó a tiempo y de alguna manera pues fue hospitalizada, evitando de esta manera ser una cifra más de las estadísticas de suicidio, que es la tercera causa de muerte de jóvenes entre 10 y 24 años en Estados Unidos. Bueno, en México evidentemente no cantamos nada mal las rancheras, ese es otro tema. Pero fíjense, The Boston Globe, que es otro medio, empezó a señalar en un reportaje muy importante que la tasa de suicidios en universitarios es 10 por cada 100,000. Pero el número va en aumento en las instituciones educativas elite. Eso en Estados Unidos. Por ejemplo, en el Massachusetts Institute of Technology, en el MIT, en el MIT, se suicidan 12 de cada 100,000. La obsesión por ingresar a este tipo de universidades comienza desde la niñez, empujados por sus padres, que promueven evidentemente un sistema de recompensa con el éxito y se llama perdedor al que no aparece adecuarse a los parámetros de perfección de un mundo moderno o de una institución. Eso es Estados Unidos, ¿eh? No, Corea del Sur. No, vámonos a Asia y las cosas se ponen peor. Corea del Sur es otro ejemplo de esta intolerancia a la frustración. Hay una oficina de estadísticas que dicen que 11 de cada 100 de entre 12 y 34 años han pensado en suicidarse, pero al cabo 8 lo logran. Cada año, por cierto, el 7 de noviembre, se realiza el examen de acceso a la universidad llamado Suneung. Ese día, la bolsa de valores abre una hora más tarde para evitar que haya tráfico, atascos, pues así dicen, ¿no? En la calle, ¿no? Que no puedan circular. Y el ayuntamiento activa el servicio especial de autobuses y trenes para que cientos de alumnos puedan llegar a este examen Suneung. Se habilita una central de llamadas para las emergencias en la que los aspirantes, si se retrasan en tal caso, pues viene una policía en motocicleta, va por el alumno y lo recoge y lo lleva al examen a fuerza. Y por si esto fuera poco, hay un barrio que se llama de Annam, donde pues está una de las sedes con miles de adolescentes coreanos que realizan ahí este examen que les digo, el Suneung. Y entre las, ¿qué será? Unas 5 de la tarde y la 1:45 de la tarde, cuando se está efectuando la prueba de inglés, se reprograman 65 aviones, no es broma esto que estoy contando, se reprograman 65 aviones para que no pasen por la zona y molesten con el ruido de las turbinas a los alumnos que están concentrados en su examen. El examen dura 8 horas 20 minutos. Exactos, 8 horas 20 minutos, levanten, se acabó. De cada 50 alumnos, solo uno es admitido en esa universidad. No hay más. En SKY, así se llama, que es el acrónimo en inglés de las 3 mejores universidades de Corea del Sur, que son la Universidad de Seúl, la Universidad de Corea y la Universidad de Yonsei. Entonces, uno de cada 50 es admitido en cualquiera de esas 3 universidades. 49 se van pelas. No entran, no son aceptados. Así que el sueño de cualquier padre y adolescente coreano pues es entrar a SKY, a esta triada, sin importar el precio a pagar. Quien no lo hace se considera un fracasado. Y esto no es aceptable en la cultura coreana. Entonces 49 chavos son fracasados. Imagínense. Incluso
fíjese, llegan al punto, se sabe que si duermes 3 horas al día, tal vez vas a poder entrar en Sky. Si duermes 4, pelas, te vas a otra universidad. Si duermes 5 horas, lo mejor es que te olvides de estudiar en alguna facultad. Y el resto de las horas del día son las que se deben de utilizar para estudiar. Euna Jung, una chava, una adolescente, logró entrar en Sky. Y resulta que tuvo que estudiar 13 horas diarias después de pasar todo el día frente a los libros. Ella llegaba a su casa para cenar, después se encerraba en su habitación, seguía estudiando. Y bueno, los niños en Corea crecen con la idea de entrar en Sky, en cualquiera de estas 3 universidades. Acuérdense, Sky por la de Seúl, la K de Corea, pues en el idioma, y la Universidad de Yonsei. Entonces, si no le atinas a ninguna de esas, no sirves para nada. Resulta que entonces ahí no hay cabida para el fracaso. Es lo que llamaríamos intolerancia a la frustración. Porque la frustración es ese sentimiento de impotencia y es una respuesta emocional que surge cuando los deseos y las expectativas no pueden cumplirse. Ahora, vámonos a Japón, por ejemplo, antes de pasar por la Asociación Española de Pediatría, que también es un tema, Pero en Japón, para quien ha visitado Japón, esos zapatitos que ven en los tejados de las casas, ¿sí los han visto? Bueno, pues son de niños que se han suicidado. Ellos saben que por honorabilidad con su familia tienen que sacar muy buenas calificaciones y si no las sacan son unos fracasados, no pertenecen a esa sociedad, no son guerreros, no son honorables para su familia. Entonces se suben a los techos, dejan sus zapatitos y se avientan y se suicidan. Y los zapatitos significan que le devolvieron la honorabilidad a esa familia. Oigan, eso es estrujante. Fíjense, la Asociación Española de Pediatría asegura que cierto nivel de frustración en el mundo, pues en los seres humanos, es adecuado para el desarrollo psicológico de un niño y sirve como motivador de aprendizaje como experiencia para la vida adulta. Pero cuando hay una intolerancia a la frustración, el niño, o en su defecto adulto, presenta irritabilidad, agresividad, ira, ansiedad, crisis del mal humor, oposición a la autoridad, negación a realizar tareas que no tengan una recompensa inmediata, incluso depresión e incluso suicidio. Las personas que aprenden a tolerar la frustración, queda claro, tú quieres algo y no se te da, pues tienes que tener tolerancia a que no se te dé, porque si no caes en cualquiera de estos esquemas. Esas personas viven con menos estrés, son capaces de ver en cualquier problema una oportunidad y en consecuencia, pues tienen la claridad suficiente para buscar soluciones adecuadas y seguir viviendo. Yo te pregunto en mi periodismo de vida, ¿tú sabes tolerar la frustración? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto? ¿Qué te ha pasado que no se te ha dado como tú quieres? Que entonces pues has pensado en un suicidio. Ahora, imagínense toda una sociedad viviendo en pro de que un ser humano que nace tenga las características forzosas de pasar cualquiera de estos exámenes, porque si no los pasa, pues no sirve para nada. A mí me parece desgarrador. Ahora, se entiende que es la cultura de esos países y pues ni modo, uno no se mete en la cultura de otros países. Por algo la mantienen, pero los índices de suicidio son brutales. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Yo digo que al contrario, en esta zona del planeta, muchos de nuestros hijos, y lo digo con palabras muy claras, pues no tienen hambre. Y entonces pues les da igual, quieren todo a toda hora, pues porque se les da todo.
no tienen esos niveles tampoco de excelencia. Entonces, bueno, como en la vida, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Ni no de puedes, exigencia. No, bueno, no puedes. Si no pasas el examen para pertenecer a estas 3 opciones, que es Sky, pues tampoco es que te suicides, ¿no? Pues tendrás alguna otra oportunidad, pero no es honorable, entrar a otras universidades que no sean ninguna de estas 3. Los educamos, por ejemplo, como si merecieran solo ganar y ser mejor que los demás, o nuestros hijos saben perder y saben límites y están frustrados. Hoy vamos a hablar del fracaso. El fracaso no es menor en determinadas edades, ¿eh? Y si tú no sabes manejar el fracaso, aguas, porque puedes estar en una estadística pues nada alentadora en el mundo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Sobre todo que al final de cuentas la vida se rige bajo esos fracasos, esos éxitos. El problema es que no sabes cómo manejar esos fracasos o no hay quien te oriente, sobre todo a los jóvenes, a los niños, no les oriente ese fracaso y prácticamente se sienten que han perdido todo en la vida y terminan, justo como dices, en suicidios, en frustraciones, en odio, en resentimiento social, en dejar las escuelas, en actitudes negativas. Es muy difícil. A ver, imagínense, la mayor parte que estamos ahorita reunidos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? La comunidad QTF, pues tiene hijos. Imagínate que tu hijo no pase, estoy diciendo, no sé, un ejemplo, el derecho a ser ingresado en la UNAM. Y entonces tenga tu absoluto rechazo, porque todo lo que tú invertiste en él no sirve para nada, no dio fruto. Y tú sabes que el mejor camino que le queda a esa persona, a ese hijo, es suicidarse. Porque si no, no es honor, o sea, no hay honor en la familia. Híjole, a mí me parece un tema bien delicado, pero que normalmente no se toca, no se platica sobre esto, pero que en el mundo estas exigencias sociales y familiares llevan a problemas severos en donde, oigan, si hay tantos que lo intentan, pero al cabo 8 de 100 lo logran en Estados Unidos, imagínense las estadísticas en Japón, con los zapatitos en los tejados. Sí, claro. No, es un tema, es un gran tema. Que además están muy alarmadas porque en Japón, porque otra de lo que decías, o sea, 2018 fue un año muy complicado. Desde 1986 Japón no registraba una tasa tan alta en el índice de suicidios. O sea, estamos hablando de un crecimiento de 26, 27 personas por cada 100,000 habitantes. Y todos chavitos de secundaria que no tienen el nivel y que además lo peor es que no les dan las alternativas ni siquiera para salir, porque si se van de Japón a estudiar a una universidad, no sirven. Pierden el honor, pierden el respeto es un tema. Todavía. Vamos a hablar del fracaso, vamos a hablar de este tema aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Es muy importante lo que está pasando en el mundo. A veces tenemos que dejarnos de ver el ombligo, porque uno dice, bueno, fracaso es porque no me dieron esta oportunidad. Sí, pero espérame tantito. No es que no te la den para que entonces tu única opción sea suicidarte y no existir. Aguas, ahí hay que dejarnos de ver un poco el ombligo. ¿Arrancamos? Arrancamos. ¿Les parece? Quédense Eso y más. ¿Sí? Aquí hay que compartir, así que hasta la 1 de la tarde estamos juntos. Eso. Arrancamos pie derecho, quédate. ¿A dónde vas? Que te quieran más. Quédate conmigo. José Alberto Parra, gusto en saludarte, Country Manager de Storytel México. Bajamos algunos la aplicación hace algunas semanas que estuviste por aquí. Storytel, para quien no te escuchó, recuérdanos qué es, infórmanos. Es una aplicación donde tú creas una cuenta, pero ¿qué funcionalidad y qué tiene esta aplicación en nuestra vida? ¿Qué nos puede aportar? Perfecto, ¿qué tal? Buenos días. Sí, mira, Storytel es una aplicación gratuita que está enfocada a todo el contenido de audio, como audiolibros, podcast, series originales. La pueden descargar muy fácilmente en los sistemas operativos de Apple y de Android. Crean una cuenta muy fácilmente,
tienen un periodo de prueba gratis y a partir de ahí acceso ilimitado a más de 130,000 títulos en audio, en inglés, en español, de todas las categorías y de todas las temáticas. Por ejemplo, ¿qué recomiendas para esta semana? Porque pues así como que, a ver. En torno a mujeres que inspiran, ¿no? Entonces, creo que hay títulos súper importantes como la biografía de Michelle Obama, que la tenemos en inglés o en español, y en inglés está narrada por Michelle Obama, que realmente es una oportunidad muy importante para saber de primera mano todo su desarrollo como primera dama y anterior a eso. También tenemos, por ejemplo, dentro de esa selección la serie de cuentos para niñas rebeldes, que tienen la participación de narradoras como Alondra de la Parra, Ofelia Medina, en fin, ahí tenemos los 2 libros. Tenemos clásicos como El diario de Ana Frank, en fin, me parece que es una selección muy completa dentro de un tema que ahora está muy en boga, que es cómo logramos que las mujeres tengan igualdad y que saquemos esta ventana para que todas las que nos han inspirado de alguna manera divulguen su trabajo. ¿Cuántos títulos dices? ¿130,000? Tenemos poco más de 130,000 títulos en inglés y en español. ¿Cómo se aglutina una aplicación así? ¿Cómo le hace Storytel para lograr pues los derechos, porque entiendo que tiene que ver con los derechos? Correcto. De 130,000 títulos. Bueno, es un trabajo que lleva muchísimo tiempo y la parte más importante es que tenemos un equipo muy dedicado a que el suscriptor encuentre de manera muy fácil lo que es relevante, porque si no te puedes perder. Entonces hay un equipo de curación humano, no es un algoritmo que todas las semanas crea estas selecciones de tal forma que el suscriptor, cuando entra a la plataforma, puede muy rápidamente ver lo más escuchado de esa semana, ver los nuevos lanzamientos y ver estas playlists de temáticas que van cambiando cada semana para que siempre sea fresca la selección, porque de otra forma te pierdes. Hablando de podcasts, sí. ¿Qué tienes, por ejemplo? ¿A qué podemos tener acceso a través de Storytel? Bueno, tenemos podcast tanto mexicanos como españoles, por ejemplo, de temáticas de negocios, de desarrollo personal, en fin, son más o menos, yo creo que ya llegamos a unos 500 podcasts que tenemos disponibles. Estamos creando podcast para el público mexicano, los vamos a empezar a crear en octubre, pero lo que ya tenemos está creado de España y de América Latina en general. Pues 130,000 títulos es una maravilla. A ver, cuéntanos qué tenemos que hacer, qué promoción tienes para contar con Storytel en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras. Perfecto, yo los invito a que rápidamente descarguen la aplicación, es muy fácil, es gratuita, a partir de ahí crean una cuenta en 2-3 pasos y una vez que tienen la cuenta tienen ya el acceso ilimitado. Para todos la audiencia de imagen, hemos creado una promoción especial. Si entran a storytel.com/imagen, van a encontrar no solo los 14 días gratuitos, sino 28 días, para que puedan tener prácticamente un mes de acceso ilimitado al catálogo. Hubo algunas quejas la vez pasada en el sentido que para tener acceso a lo gratuito tenías que pagar el mes. Es decir, tú me das 30 días gratis o los 28 días, pero tenía que pagar para poder accesar a esos 28 días. No, yo creo que hubo una confusión ahí porque lo que te pide es dar tu tarjeta de crédito, no se te va a hacer ningún cargo. Tienes el periodo de gratuidad, y a partir de que vence ese periodo, se hace el cargo del primer mes, que son 149 pesos. Pero no hay ningún cargo de entrada. Muchas veces hay bancos, dependiendo de dónde es la tarjeta, que hacen un cargo para corroborar el número de tarjeta, pero lo reembolsan automáticamente. Eso es un tema bancario. Qué bueno saberlo. Entonces, bajamos la aplicación, tenemos 28 días gratis. Correcto.
Y a partir del día 29 se va a hacer el cargo de 149 pesos al mes. Si hay un cargo anterior, es por el sistema bancario, que no debe ser mayor a 20 pesos y que se reembolsa una vez que se corrobore que la tarjeta es válida. Ah, bueno, pues ahí está. Ahí están las recomendaciones de Storytel. Vamos a una pausa, regresamos. ¿Dónde anda mi flaquiguapo? ¿Dónde está? Ahora sí en el Ajusco. ¿Se fue al Mirador o qué? Ay, ¿a poco en la Ciudad de México? A ver, ¿cuáles eran los lugares en la República Mexicana donde se iban a echar besito? De chavos. Bueno, besito y lo que, pues, no. El Ajusco. En el Ajusco, en el Mirador del Ajusco. Ah, ¿cómo no? No mirabas ni más palomas de la ciudad, pero ibas. Voy al Mirador del Ajusco, entonces sonaba tan wow, pero pues la verdad es que ibas a otras cosas. ¿En dónde? A ver, por ejemplo, en Puebla, ¿dónde se iban? ¿O en Monterrey? ¿En Chihuahua? ¿En el Estado de México? ¿Tú, Rafa, dónde te ibas? Ah, tú siempre estabas estudiando y trabajando. Ah, fíjate. O sea, allá esto que queda allá por la carretera Palo Alto, ¿no conociste? No. ¿Por la de Toluca? No. No. Seguro. Ni los de Cortinitas, nada. ¿Nunca fuiste? No. Ok. ¿Y tú, Carlos Armando? No, yo también. Yo fui a escuelas que me exigían mucho. Así que fíjate, una exigencia, claro. Y yo, porque resultó entonces ser la única de conocer el Mirador allá Era trabajo periodístico, discúlpeme. Desde entonces lo traía yo en la vena. A ver, vamos a una pausa, regresamos aquí. ¿Qué tal? Dice Carmelita que en Puebla se iban a los fuertes de Loreto. Ay, Carmelita, qué elevado. Pues en un fuerte de Loreto, pues qué pasión. Como que es distinto, ¿no? En el Estado de México dicen en el desierto del Carmen que hay 2 miradores, Fer, el de San Andrés y el Balcón del Diablo. Ah, hijo. No le voy a preguntar a los doctores porque sí me parece como que no es tema, pero doctor Fernando Pérez Galas, qué gusto, cirujano bariatra, miembro titular del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, y además tienes la clínica multifuncional Valiance. Y el doctor Cifrido, gracias, Miracle. Pero eres un milagro, ¿no? Y hace muchos, Fer? Sí. Que sí le hace honor a su apellido. Miracle. No, pues Miracle. Sí, endocrinólogo, miembro del Instituto de Obesidad del Hospital Ángeles Lomas. Vamos a hablar de diabesidad. Ay, jole. Pues no que la diabetes y luego... ¿Qué es diabesidad? ¿Se juntaron la diabetes con la obesidad? ¿A eso se refiere? Pues justamente es precisamente esto. Un gran porcentaje de los pacientes que tienen diabetes tienen o han tenido el antecedente de tener obesidad. Este concepto lo acuñó un doctor en el 2012, no es cierto, en el 2002 me parece, en donde después de hacer el análisis decir, bueno, a ver, espérame, independientemente de las causas de diabetes que nos va a platicar Sigfrido, pues hay muchos pacientes que van construyendo la enfermedad de la obesidad y después de determinado tiempo que los mecanismos contrarreguladores del peso se pierden, empieza a haber una alteración en el metabolismo de los carbohidratos y finalmente se presenta resistencia a la insulina y eventualmente la enfermedad de diabetes, ¿no? A ver, la obesidad. Uno nos vemos por fuera y nos vemos gordos, con kilos de más. O puede haber obesidad en alguien flaco. A ver, ¿qué hay adentro del organismo, Sigfrido? Bueno, obesidad realmente es un término para clasificar a las personas con cierto índice de masa corporal. No es una medida perfecta,
pero digamos es la medida que tenemos hoy en día, que calcula peso y una relación entre peso y estatura. Pero para los pacientes que tienen obesidad tienen ya echados a andar toda una serie de mecanismos internos, mecanismos metabólicos, desde mucho antes de llegar ya a tener un sobrepeso o una obesidad, con los diferentes grados, ya se echan a andar toda una serie de problemas metabólicos que los van a llevar a tener ese acúmulo excesivo de grasa, a tener ese acúmulo excesivo de peso y paralelamente a comenzar a desarrollar toda una serie de enfermedades, elevación del ácido úrico, elevación de los niveles de insulina, elevación de colesterol y triglicéridos, hipertensión, apnea del sueño, que va a terminar juntándose en algo que ya hemos llamado síndrome metabólico, en donde se terminó diciendo tenemos que dejar de ver a estas enfermedades asociadas con un aumento de peso como entes separados. El paciente no, o sea, lo tenemos que dejar de ver como es hipertenso y tiene ácido úrico alto y tiene azúcar alta y todo es uno mismo. Todo es parte de un solo componente. O sea, el laboratorio se estropea. Exacto, se descompone el metabolismo y eso nos da todos estos problemas y los agrupamos en algo que vamos a llamar síndrome metabólico. Lo que comemos no solo nos quita el hambre. ¿Estamos? Porque uno come el antojito, lo que quieras comer, quedas saciado, quedas satisfecho y hasta que te vuelva a dar hambre. ¿Estamos? O sea, uno come pensando que se nos quite el hambre o no. Totalmente de acuerdo. Pero imaginemos ese cuerpo por dentro. De veras, hagamos una introspección así importante. Circulemos por el cuerpo humano, pues. ¿Qué pasa cuando tienes más grasa? ¿Qué pasa con ese alimento? ¿Solo te quita el hambre? ¿O qué más alimenta por dentro? O sea, no entiendo. Luego, si nos agarramos aquí la lonjita, pues ¿qué tan grande es la lonjita? Uh-huh. ¿Es mucha? ¿Es poquita? ¿De qué depende esto? Ahí hay dos cosas que diferenciar, porque hay dos tipos de grasa en el cuerpo. La grasa subcutánea, que es la que nos vemos en el cachete, y precisamente la que te agarras en la lonjita. Sí, aquí atrás, tengo, aquí la estoy agarrando ahorita. La que nos molesta. Y la grasa abdominal o la grasa visceral. Esa grasa que no vemos, esa es la grasa que más daña al organismo. Uno de los componentes que se ha sufrido del síndrome metabólico es justamente el perímetro abdominal. No necesariamente tenemos que tener una obesidad, como decía Sigfrido, alta o un sobrepeso mayor de 35, 45 kilos. Pero si tenemos el abdomen abultado, es decir, en los hombres arriba de 95 y en las mujeres arriba de 100, con eso ya tenemos un mucho mayor riesgo de presentar enfermedades metabólicas como la que decía Sigfrido. ¿Has visto, Fer, estos cuerpos? Perdón, pero es que radiofónicamente no se me ocurre otra cosa, pero ¿has visto estos cuerpos que parecen como los perros en periférico? Que son flacos, flacos, flacos y que tienen una panzota. Exactamente. Ese es justamente lo que nosotros definiríamos como obesidad abdominal. Hay muchos pacientes que son muy delgados en el tronco, pero exacto, tienen el abdomen muy pronunciado, ¿sí? Si a esos pacientes les ves con 20 kilos que tengan de sobrepeso, van a tener un desequilibrio hormonal y un desequilibrio metabólico importantísimo, comparado con un paciente que tenga otro tipo de estructura corporal, por ejemplo, esos hombres que engordan y se vean muy, muy grandes. Bueno, la proporción es completamente diferente. Para que este hombre muy grande tenga alteraciones metabólicas, quizás va a tener que tener un mayor peso comparado al paciente que al contrario es un paciente muy de tronco delgado, pero que tiene una obesidad central mucho mayor. Ahora, esa grasa que tú dices del abdomen, ¿proviene de la comida? Desde luego. Siempre. Desde luego. No hay manera que no. Hay que entender una cosa, la obesidad es una enfermedad, pero es una enfermedad que se construye a lo largo del tiempo. Nadie, absolutamente nadie, a excepción de ciertos padecimientos genéticos que son muy, muy raros, pero muy pocas personas, la mayoría de las personas van construyendo el aumento del peso a lo largo del tiempo. O sea, no somos gordos por genética. Por nacimiento no somos, ¿no? Nadie nace con obesidad, ¿no? Y eso Sigfrido lo decía en una conferencia. El cuerpo humano está programado para ir aumentando de peso.
conforme va creciendo, ¿no? Pero es que tenemos ancestralmente nuestros peores enemigos actualmente, con nuestro estilo de vida moderno y con la disposición que tenemos de los alimentos, sobre todo alimentos enormemente altos en caloría, los mismos genes que durante miles de años nos han mantenido vivos como especie son los que ahorita nos están haciendo que nos enfermemos. ¿A qué me refiero? Durante siglos y milenios fuimos cazadores y recolectores. Nos costaba mucho trabajo, mucha energía conseguir alimento. Ujú. Teníamos que perseguir manadas, teníamos que desplazarnos enormes cantidades de kilómetros para conseguir frutos. O sea, hacíamos ejercicio. Hacíamos mucho ejercicio. Entonces, nuestro cuerpo se adaptó a que en el momento que podíamos conseguir alimento, y en ese momento ese alimento, digamos, surtía o cubría todas nuestras necesidades específicas para mantenernos vivos, que todo lo que nos sobraba en ese momento no se desperdiciara. No estamos diseñados para desperdiciar. Si nosotros comemos y surtimos toda la energía que nuestro cuerpo necesita en ese momento, lo que sobra ni lo orinamos ni lo defecamos. ¿Por qué? Lo almacenamos. ¿Por qué? Porque tradicionalmente no sé cuándo me va a tocar mi próxima comida. Igual mi próxima comida me toca después de estar persiguiendo 50 kilómetros una manada de caribús, o me toca después de estar trepando durante 3 horas para conseguir frutos de un árbol. Pero cuando estás aplastado en una oficina, pues ni cómo ayudar. Exactamente. Evolucionamos como especie, pero nuestros genes no han evolucionado tan rápido para alcanzarnos a entender eso de que ya no nos cuesta tanto conseguir alimento, ya tenemos alimentos supercalóricos disponibles, nuestros cuerpos siguen siguiendo la misma indicación. Lo que no sobra en este momento, almacénalo. Y si hacemos cada vez menos ejercicio y quemamos cada vez menos y tenemos cada vez más calorías, pues tenemos cada vez más para almacenamiento. Y esa grasa que tenemos es simplemente la respuesta normal que tenía nuestro organismo de guardar lo que no consumimos en ese momento para utilizarlo después. Pero resulta que nuestra próxima comida es 30 minutos después o 2 horas después, o me pido lo que sea, chocolates, frituras, etcétera. Entonces cada vez se va acumulando más grasa, más grasa, más grasa, y por eso no hay un límite de grasa que podamos acumular. Por eso puede haber personas de 500, 600, 700 kilos, porque nuestro organismo es, si te sobra, guárdalo. Ahora, vamos a ir a una pausa. No, evidentemente no estoy minimizando ni diciendo que yo tengo otros datos, ¿verdad? En relación a la obesidad. Somos un país que tenemos los primeros números de índice de obesidad en el mundo. Sin embargo, a ojo de buen cubero, cuando tú vas a Estados Unidos, ves muchos más obesos en la calle, en la cotidianeidad, en el súper, caminando al cine, en un centro comercial, en la escuela, en fin, que lo que ves en México. ¿Estoy con otros datos? ¿Estoy un poco alucinada en ese sentido? ¿O me han tocado comunidades y cosas raras a nivel GPS de haber estado en comunidades como muy gordos? Lo que pasa, yo creo que más que otra cosa es un problema de percepción. ¿A qué me refiero? Uno, la población de Estados Unidos son mucho más que nosotros, entonces va a haber, en números totales, va a haber más obesos en Estados Unidos. Aquí hablamos que somos el país con más obesidad en relación a porcentaje de la población con sobrepeso y obesidad. Y dos, cuando comenzamos a hablar de obesidad, estamos hablando, digamos, lo que platicamos hace un momento, en estrictas reglas para tener que tener un número, un índice de masa corporal arriba de 30. Entonces hay arriba de 30, arriba de 35, arriba de 40, arriba de 50. Estados Unidos tiene muchos, lo que llamamos superobesos. Son las personas con índices de masa corporal arriba de 50, que son los que impactan, son las personas de 300, 400 kilos. Tal vez en la población mexicana no tenemos tantos pacientes con superobesidad, pero la persona que tiene un índice de masa corporal arriba de 30 ya está en obesidad. Y para tener un índice de masa corporal arriba de 30, tienes que tener entre 18 y 20 kilos más. O sea, 18 y 20 kilos tampoco más. Estar esperando, por ejemplo, si tú tienes que pesar alrededor de 80 kilos, si tú ya estás en 95, 99, tú ya le estás pegando a obesidad grado 1 media, ¿eh? Entonces, tampoco hay que esperar tener los 30 kilos, 40 kilos o 50 kilos para ya entrar en un rango
de obesidad que vaya a generar en atenderte, otros pues, problemas. en cambiar hábitos. Exactamente. Déjenme ir una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Con el doctor Fernando Pérez Galas, el doctor Sigfrido Miracle, y agradecer a los patrocinadores que invierten en este espacio, que tienen un spot, un comercial de 20, de 30 segundos. Gracias por pensar en ¿Qué tal, Fernanda? Mientras los escuchamos, atendemos un poco de redes y demás, y en un momento más seguimos hablando de esto que se llama diabesidad. Diabetes y obesidad se juntan y es un desastre. Regresamos. No, qué interesante este planteamiento de una persona que nos escucha. Nené, te mando un beso con mucho cariño. Gracias por hacer posible el programa ¿Qué tal, Fernanda? ¿Es cierto que también por comer una vez al día te da diabetes? Porque yo recuerdo a mi hijo que se iba a trabajar sin desayunar, llegaba, comía el doble, estaba muy lleno, muy satisfecho, no cenaba a veces, y según el médico esto le provocó una diabetes porque su páncreas guardaba por si no volvía a comer. Y al cabo era un tema de flojera, porque a los chavos les da flojera comer. Entonces, ¿sí tiene que ver con eso? Es un tema muy importante porque la gente piensa que el obeso es el que está comiendo constantemente, y el obeso también puede ser el que tiene malos hábitos de alimentación. ¿Qué pasa cuando nos saltamos alimentos? Nuestro metabolismo no entiende de dietas, nuestro metabolismo no entiende de horarios, nuestro metabolismo no entiende de modas, de trendings. Nuestro metabolismo simplemente responde: si hay comida, vas a comer. ¿Por qué? Porque necesitas comer para vivir. Entonces, inmediatamente, si pasas largos tiempos sin comer, el metabolismo no va a entender de que es que no te dio tiempo, es que estás en la oficina, es que lo vas a hacer después. El metabolismo dice: si no estás comiendo cuando deberías de comer, significa que no hay comida. Estamos en hambruna, no estás pudiendo conseguir alimento. Entonces, inmediatamente el cuerpo se pone a echar mecanismos protectores para, uno, sacar el mayor provecho posible de los alimentos que vamos a recibir, y para comenzar a guardar calorías. Entonces, baja mi metabolismo, baja mi consumo de calorías, porque el cuerpo dice: ok, estamos en hambruna. ¿Y qué pasa cuando ese cuerpo que está consumiendo pocas calorías y está programado para la pequeña cantidad de alimento que llegue a aprovecharla, después de 18, 19 horas le meto 2000 calorías de carbohidratos simples porque no comí en todo el día, abro el refrigerador y lo que más se me antoja, no se me va a antojar una verdura, se me va a antojar pastas, harinas, y en ese momento le meto esas 2000 calorías a un metabolismo que está más lento y un cuerpo que está más receptible a guardar, pues inmediatamente es aumento de peso. Tú dijiste cuando debemos de comer. Ah, caray. ¿Y cuándo debemos de comer? ¿Cada cuándo? ¿Cuándo debemos de comer? Las recomendaciones tradicionales, digamos, es que el ser humano no estaba diseñado para hacer grandes comidas. O sea, la mentalidad que hemos tenido de desayuno, comida y cena han sido adaptaciones sociales a estilos de vida, a horarios de trabajo, más que realmente funciones que debamos tener. Ah, caray, entonces. O sea, desayunamos porque nos levantamos y desayunamos, y después comemos porque después de cierta hora de trabajo tenemos que comer, y después cenamos. O sea, eso, desayuno, comida y cena, son adaptaciones que hemos hecho para acomodarnos al ritmo de vida. Está comprobado que el ser humano funciona mucho mejor con múltiples pequeñas comidas al día que con 2, 3 comidas grandes al día y periodos de ayuno muy prolongado. Ahorita hay toda un nuevo enfoque acerca de lo que llamamos ayunos intermitentes. Fer nos puede hablar un poquito más acerca de eso, en donde se recomienda alimentos en ciertos horarios
con cierto tiempo de ayuno, pero jamás esos tiempos de ayunos de que me comí algo en la cena y no vuelvo a comer nada hasta 24 horas después. Y de hecho ahí hay una síndrome que se llama el síndrome del comedor nocturno. Y el síndrome del comedor nocturno es aquel que después de ayunos prolongados en la noche, o antes de dormir o despertándose durante el sueño, consume 3/4 partes de las calorías que necesita durante el día. ¿Y se vuelve a dormir? Y se vuelven a dormir. Y eso genera acumulación directa de grasa, porque bajo este complejo mecanismo donde el cuerpo entiende que no me estás dando de comer, entonces vuelvo más lento mi metabolismo. En la noche, cuando no estoy gastando calorías porque estoy descansando, es cuando me sobrealimento. La señal bioquímica que tiene el cuerpo es, en vez de gastar esa energía que acabas de comer, almacénala en forma de grasa. Y cuando nosotros vamos acumulando la cantidad de grasa en el cuerpo, ¿sí? Que hay pacientes que, lo que decías, no a diferencia de la morfología del americano o del inglés o de gente que nos saque centímetros de estatura, pues la morfología del mexicano pues evidentemente es mucho más pequeña. Entonces no tenemos que tener un porcentaje de grasa en kilos absolutos comparable al americano, pero simplemente en proporción, cuando vamos cruzando el umbral de la normalidad, que es hasta 24% de grasa, empezamos a tener 35, 40 o incluso 50% de tu cuerpo es grasa, entonces los mecanismos que regulan las funciones del hígado se pierden, entonces empiezas a tener triglicéridos elevados, colesterol elevado, al mismo tiempo que el hígado se empieza a inflamar, se genera el hígado graso promueve la resistencia a la insulina y años después de tener resistencia a la insulina, entonces empiezas y debutas ya con obesidad. Ese sería, digamos, el camino de tener diabesidad. Buscando una solución, pues la solución es evitar llegar a que a una acumulación de grasa tal que entonces eches a perder el cuerpo. Vamos a tener que despedirnos, pero solamente por el día de hoy, en el sentido de sentarnos a platicar, porque me surgen muchísimas dudas. Hablan de corrientes alimentarias, que podrías decir son dietas o formas de, en fin, en estas corrientes alimentarias, ¿qué es lo que se está encontrando en estudios? Yo conozco gente que amanece y no come nada hasta las 2 de la tarde y permanece en un ayuno brutal. Y luego también conozco gente que dice que ¿qué? Hay de ti que dejes de desayunar porque entonces sí bonita la vas a hacer, te vas a enfermar, ¿no? Hay gente que ya no le está entrando a nada de proteína, mucho menos animal, pero entonces van completamente a las hierbas. Entonces, espérenme, ¿qué está pasando con la alimentación en México? ¿Qué consecuencias ha variado muchísimo? Claro, antes era, acuérdense, Fer, acuérdense de nuestras abuelas. Había sopita aguada, normalmente arroz, luego venía un guisado, forzosamente con ensalada o verdura, y luego venía un postre, forzoso también. El desayuno, tu huevito, y en la noche, pues tu quesadilla, ¿no? O los chilaquiles, o unos molletes. Ay, se me hizo agua la boca. ¡Qué horror! Pero, ¿y no estábamos tan enfermos? No, ahí yo le entraría a añadir un factor a esa ecuación, que es lo que ha generado la obesidad en este país, es el consumo de bebidas azucaradas y el consumo de comidas ultraprocesadas. Porque nuestra alimentación, por supuesto, que ancestralmente viene con un alto contenido de carbohidratos. Pero antes el mexicano tenía que caminar mucho, su trabajo era de campo. Entonces vienes con esta transformación de la forma de vida del mexicano, a ser un mexicano mucho más sedentario, a tener la misma dieta que es una dieta alta en carbohidratos y aparte añadirles lo que son bebidas azucaradas y bebidas endulzantes. Simplemente, mencionabas lo de nuestras abuelas. El día de hoy, el plato que pedimos en un restaurante tiene el 30% más de comida de lo que servían en 1980.
El día de hoy consumimos 500 calorías diarias en promedio por persona extra de lo que consumíamos en 1970. Híjole. Y entra... No, pues te digo que sí, Frido, para entregar micrófono porque viene otro tema, pero ¿cuándo nos sentamos nuevamente con este? Porque a mí sí me interesa saber qué es lo que estamos haciendo bien, más allá de seguir a los gurús de la alimentación. Yo creo que lo que les recomendaba yo a los pacientes es, en primer lugar, quitar la palabra dieta del diccionario. Bueno, dieta es buena alimentación, dieta, ¿no? Sí, a lo que vamos, exactamente, justo lo que acabas de decir. No, espérame, no es una dieta, es una alimentación adecuada, porque el término dieta implica restricción y temporalidad. Pero eso es para que quien no sabe qué significa la palabra dieta, porque dieta es una buena alimentación. Totalmente de acuerdo. El problema es que nos enfocamos y la gran mayoría de estos trendings, estos nuevos pasos que hay cada vez más es: quiero bajar 5 kilos para la boda de mi primo, quiero bajar 10 kilos porque viene el verano y quiero poner un traje de baño. O sea, tenemos que dejar de pensar en la alimentación como es un tiempo donde tengo que matarme de hambre para bajar cierta cantidad de kilos para un evento y después de ese evento ya veré qué pasa el siguiente. Tenemos que cambiarlo por cambios en el estilo de vida. No es alimentación, no es ejercicio, es mi estilo de vida. En el momento que, ¿cuánto tiempo, me dicen mis pacientes, y esta dieta, el ejercicio, cuánto tiempo lo voy a tener que hacer de aquí a que te pongan bajo tierra? Esto tiene que ser tu vida de hoy en adelante. ¿Es una forma de vida? Es un estilo de vida, una forma de vida. Bueno, pues hay que concentrarnos entonces. Hasta pronto, doctor Fernando Pérez Galas. ¿Tienes un tuit? Claro que sí. Siempre hay un tuit. Acabo de escribir eso. Siempre hay un tuit. Mis redes sociales es doctor Pérez Galás y mi celular es 55 19 49 6233. Sigfrido Miracle. Mi celular 2517 5252, Twitter @doctor tiroides. Ah, mira. Aparte es un experto en tiroides que ya bueno, pues tienes que venir muy seguido. Por favor. A la orden. Hacemos una pausa. Yo creo que el hashtag San Carlitos va a ser trending topic. Ahí la dejo de tarea, porque miren, hoy en la mañanera, ahí lean lo que acabo de mandar. Siempre hay un tuit y siempre hay una estampita en redes que nos recuerde el camino, ¿verdad? San Carlitos. Bueno, pausa, volvemos. Ay, no. ¿Cómo? No, a ver, Fabiola Guarneros, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querida Fer, muy buenas tardes. Ay, qué gusto, Fabi, subdirectora editorial del Excelsior. A ver, Fabiola, recientemente salió una nota en donde una mujer va y le raya el coche a un fulano y le escribe rayado con llave, así, con maña, con saña. Sí. No, que no eras casado. Imagínate. Exacto. Ahora resulta que si eres infiel, ¿no habrá consecuencia legal? No. Ay, no, Fabiola, No. ¿cómo? Cuéntanos. Yo también, cuando vi la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pues yo también dije, a ver, ¿cómo que la infidelidad en el matrimonio no obliga a la reparación por daño moral? Es decir, si a lo mejor son novios o apenas han empezado una relación y alguien es infiel, no digo que lo justifique, pero a lo mejor no puedes reclamar nada ni pedir reparación del daño moral porque pues empiezas una relación. Pero cuando leí que tampoco se puede cuando ya está en el matrimonio, yo dije, me fui de espaldas, dije, ¿cómo? Ya tenemos permiso para ser infieles y de la Corte. Pues resulta que efectivamente, no es broma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la infidelidad en el matrimonio no puede considerarse un hecho ilícito para lograr una indemnización por daño moral bajo las reglas de la responsabilidad civil. Porque ello trastoca, ahí les va el argumento, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la libertad sexual aún dentro de la vida matrimonial. Como la cannabis,
Ya ves que ahora el argumento es que es... La cara de Rubén es de una enorme felicidad. Él dice gracias, pero porque sonríe. Exacto. Como la cannabis, dices. Exacto, como la cannabis, porque ya se argumenta que puedes utilizarla en el uso lúdico, no medicinal, en el uso lúdico, porque si te lo prohíben, afecta tu libertad al desarrollo de la personalidad. Pues lo mismo, la parte sexual. Nadie puede limitar tu intención de tener 1, 2 o 3 o más parejas al mismo tiempo, porque estaría limitando el desarrollo de tu personalidad, y de la libertad sexual, ¿no? No, bueno. Y la primera sala de la Corte determinó que la libertad sexual es una expresión del derecho al libre desarrollo de la persona. Yo lo que me pregunto es, o sea, que si no decide con qué libertad puede o no tener sexo, ¿va a ser una persona, no sé, atrofiada personalmente o qué? ¿Se le atrofiará el cerebro? Ay, no sé. ¿Estará amargado o amargada? Es decir, podrán justificar ese dicho de, ay, es que está de malas porque no tiene sexo. ¿Sí me entiendes? Bueno, ¿te acuerdas que así a las mujeres les llamaban histéricas? Sí. Por eso. Y es que según la Corte, dice que el desarrollo de la personalidad consiste en la capacidad y posibilidad de decidir autónomamente, sin coerción ni violencia y con consentimiento pleno, sobre las personas, situaciones, circunstancias y tiempos, momentos en las que tú quieres tener un comportamiento erótico sexual. Y que argumenta que por ello la fidelidad sexual es un deber jurídico de carácter personalísimo. Así está, textual, y de contenido esencialmente moral, por lo que su observancia no puede ser exigida coactivamente. ¿Por qué demonios el Estado se mete en tu vida? Exacto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué acaba poniendo leyes o señalando consecuencias legales de algo que se tiene que decidir en pareja? Exactamente, ¿no? Punto. Yo decido si queremos los dos ser infieles o no. Ajá. O si yo le acepto que sea infiel o no. Es que no puede haber una moral o una moralina en ese sentido o un acto religioso en ese sentido de fidelidad donde el Estado esté de por medio. Porque además, si es un compromiso consensuado entre las dos personas, pues es un compromiso que tienes que cumplir. No tú te acuerdas con tu pareja a ser fieles durante estén en la relación y de repente él sale o ella sale con que no y la Corte te dice, pues sí, pero te aguantas porque aquí en su libre desarrollo de la personalidad él puede tener sexo con quien quiera a la hora que quiera y no importa si es casado Pero o esa no. es tu vida personal, Claro. es tu vida privada. ¿Qué chingados tiene que ver el Estado? Y también me El recuerda... Estado es laico, soberano. Ajá. Es república, pues léanle ahí la Constitución, hombre. Y ellos son los que defienden los derechos de la Constitución. Y también me recuerda cuando se legisló el Estado, acuérdense, para prohibir el salero, ¿no? Aquí en la Ciudad de México sigue vigente. O también cuando incrementaron el impuesto a las bebidas azucaradas, porque es exactamente lo que dices, el Estado asumiendo atribuciones sobre tu vida, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que estar muy al pendiente de este tema, ¿no? Esto de la Constitución moral y de todo, ¿ya leíste parte del tema de la Constitución moral? Sí. Es aterrador, ¿eh? Es meterte completamente en tu vida privada, en que tú estés observando al vecino, a los que están adentro de tu casa, en si hacen las cosas bien o mal. Es persecutoria. Sí. Es de veras terrible. ¿A quién le importa? Señores, pues ya no habrá una consecuencia legal. Bueno, pues legal no. Pero con que truenes la relación, ¿qué? Más que suficiente, ¿no? Pues sí, y que vas dejando víctimas en el camino, como en este pues caso. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Ahora, les quiero platicar que este caso, ¿cómo sucedió? Bueno, pues fue un hombre, demandó a su esposa y a otra persona la reparación moral del daño porque afectó sus sentimientos, afectos, decoro, vida privada y derechos humanos de honor y de reputación por la infidelidad que sufrió durante el matrimonio. En la demanda se plantea que pues la esposa y el amante sostuvieron una relación sexual a espaldas de este señor que demandó. Y peor, ahora sí, de verdad parece chisme, de esta relación nació una hija que no tiene un vínculo biológico con el que está demandando,
pero que dolosamente ocultaron haciéndole creer que era el padre por 22 años, Fer. O sea, ellos tuvieron una relación extramarital, tienen un bebé, un niño, niña, no sé, tiene 22 años ya, y durante 22 años él creyó que era el padre. Cuando él se da cuenta, va a los tribunales, pide la reparación del daño, los tribunales competentes le dan la razón a este hombre, condenan a la expareja a reparar los daños sufridos, que es pagar el daño moral. ¿Pero qué creen? La mujer, inconforme, acudió a la corte, reclamó su derecho humano al libre ejercicio de la sexualidad. ¿Y ganó? Sí, y ganó. ¿Sosteniendo que qué? Que la fidelidad es un valor o deber que pertenece única y exclusivamente al ámbito de la moralidad y que ella decidía por su cuerpo y por su vida con quién tener o no relaciones sexuales. De acuerdo, pero si el otro va a mantener a tu hijo, a crecerlo, a educarlo, pues también tiene derechos, ¿no? Claro. Entonces deberías de por lo menos decirle, oye, este niño no es tuyo, es del otro señor, pero ándale, ayúdame a cuidarlo. 22 años. Pues no. 22 años. Y pues la Corte estableció que el matrimonio no otorga un derecho o un poder coactivo sobre el cuerpo y los actos de la señora, ni en el ámbito sexual, y pues aceptó la queja de la señora, ganó, y pues determinó que ya no le pagarán a ese señor. Así que, pues aún dentro de la pareja, pues si puede o no tener sus relaciones sexuales con otras personas y no va a pasar nada. Es decir, tenemos ya permiso para la infidelidad, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, ¿y en otros países pasará lo mismo o nomás aquí porque estamos en la cuarta transformación? Incluido esto. Yo creo que en algunos países, ya ves que hay, por ejemplo, en el mundo árabe, ahí tienen permiso de tener hasta cuatro esposas, ¿no? Nosotras no, ¿verdad? Nosotras no. ¿No tendríamos 4 esposos? Deberíamos, ¿verdad? Ay, estaría re bueno. Deberíamos, ¿no? Uno que te haga el cuchicuchi, ¿no? Otro que te compre todo lo que se te da tu gana. Otro que eduque. Sí, ajá. ¿No? Sí. Y otro que te viaje. Ándale. Sí, ¿No? sí. ¿No estaría bueno eso para nosotras? Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, lo que preguntas es, no sé si sea de esta administración, pero sí hay una tendencia de estar legislando temas políticamente correctos. Es decir, temas que van a conseguir el aplauso fácil, no importa que trastoque reglas de convivencia social. Es decir, aplauso para la marihuana, no la medicinal o otro, sino la lúdica, ¿no? La de porque sí, solo porque sí. El aplauso a este tema de la infidelidad, el aplauso a estas medidas, a la sal, a los impuestos al azúcar, es decir, aplausos porque ganan los reflectores, ¿no? Aunque en el fondo no haya más sustancia, hay problemas más urgentes, más importantes, como la violencia, la inseguridad, la educación, claro, el derecho a la salud, ¿no? Fabi, muchas gracias por tu colaboración. Todos los martes es un agasajo estar contigo. Este tribunal nuestro, quién sabe en qué está distraído, pero en lo importante, no. Entonces, los datos, Fabi, ¿dónde podemos localizarte? En Twitter, en @FabiGuarneros, en Facebook, en Fabiola Guarneros, los martes, que es el espacio consentido con Fer, aquí contigo. Ay, qué adorada. Volvemos, quédate conmigo. Quiero saludar a Verónica de Andrés, gracias por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Tienes una maestría en educación por la Universidad de Oxford Brookes, Inglaterra, conferenciante, escritora, especialista en crecimiento personal, en fin, una cátedra de management de contexto emocional en la Universidad de El Salvador, en fin, un currículum bastante amplio. Florencia Andrés, licenciada en Ciencia Política, Periodismo, maestría en algo que se llama Coaching Organizacional, una cátedra, por cierto, de Management del Contexto Emocional y demás. Yo arrancaba el programa el día de hoy hablando de la frustración en los jóvenes, en el tema de los hijos. Que bueno, normalmente se considera que esos hijos pues estarán contigo hasta los 18 años, muy entrecomillado, pero en realidad es un trabajo que dura para toda la vida. Hablaba de cómo hay culturas que no contemplan el fracaso. No, o eres exitoso o mejor suicídate. ¿Qué piensas de esto, Verónica? ¿Qué piensan, Florencia, de este tema? Sí, lo que yo pienso es que más allá que nuestra cultura no tenga esta cosa tan
extrema, los padres y los educadores de hoy tenemos que enseñarles a los chicos justamente la experiencia de la frustración. Y si lo tomamos desde un lugar, desde la psiconeuroinmunología, las neurociencias nos dicen que cuando un niño, cuando un chico, cuando un adolescente siente frustración porque no puede llegar al objetivo, bueno, esa energía, si está bien usada, es energía que utiliza el cerebro para permanecer enfocado en la tarea hasta lograrlo. Ahora, si nosotros consideramos el fracaso o el error escolar como el fin del mundo, claro, ese chico no va a tener tolerancia emocional para aprovechar de la frustración. Esto es un mensaje muy importante para pasarse a los padres, porque los padres muchas veces queremos hacerle la vida más fácil a los chicos, queremos hacer por ellos cosas que ellos pueden hacer por sí mismos, entonces estamos en la contracultura, estamos evitando que se frustren. Entonces ni un extremo es bueno, ni el otro tampoco. Pero el fracaso es la puerta, es la antesala, el error en realidad es la antesala del aprendizaje. Sin error no hay aprendizaje. Y esto es algo que tenemos que empezar a trabajarlo muy en serio, porque de lo contrario daña la autoestima. Ahora, Verónica Florencia, en un tema asiático, hablando básicamente de culturas, Asia no piensa lo mismo que nosotros. La gente en Asia piensa otra cosa, suficiente para poder honrar a nuestra familia. En los resultados de esa cultura y en los resultados de nuestra cultura en Occidente, ¿qué existe en la mesa? ¿Cuáles son los problemas que existen tanto para uno como para el otro? Mira, yo pienso que es muy interesante la pregunta, porque es cierto que las diferencias culturales son muy fuertes y a la vez es interesante ver que en el fondo, muy en el fondo del corazón humano, más allá de nuestras diferencias culturales, hay cosas que nos unen. Y en el fondo, si bien los asiáticos seguramente buscan una manera equivocada de hacer que sus hijos tengan éxito, en el fondo lo que están buscando, seguramente con maneras equivocadas, son que esos chicos sean felices, que tengan éxito, que les vaya bien en la vida. ¿De qué manera? A mí juzgar equivocadamente, con una vara tan alta de la perfección, que es siempre imposible de alcanzar. Nosotros en nuestro libro hablamos de la diferencia entre el perfeccionismo y la excelencia. Sí a la búsqueda de excelencia, no al perfeccionismo. El perfeccionismo es insatisfacción garantizada. El perfeccionismo hace que un alumno que no toma siempre la máxima calificación pueda pensar en inclusive suicidarse, porque ve cualquier cosa alejada de la perfección como el fracaso más absoluto. La búsqueda de la excelencia, a veces en nuestras culturas, también nos sucede en Occidente, que vamos como a la mediocridad, que vamos al bueno, a probar y que tengas la nota para probar y es suficiente. Tampoco eso es bueno, tampoco es bueno para la autoestima. El ser humano nació para dar lo mejor que tiene, para superarse, para buscar la excelencia. Y en esa búsqueda es muy importante entender lo que decíamos recién, que el error es parte de cualquier descubrimiento, ¿verdad? Entonces la diferencia y buscar ese equilibrio entre el perfeccionismo negativo y la búsqueda de una excelencia para no caer en la mediocridad. En el trabajo, Verónica, de Andrés y Florencia Andrés, que hicieron en Educar con Confianza Total, que lleva más de 250,000 ejemplares vendidos, es bestseller, editorial Santillana, hablando del mapa mundial, ¿dónde se encuentran los casos de un éxito aunado a la felicidad, aunado al bienestar, aunado a lo hermoso de la vida? Bueno, es muy interesante la pregunta. Yo no sé si hay una sola respuesta, un país que reúna absolutamente todo. Pero sí hay estadísticas que nos muestran, por ejemplo, que la educación en Finlandia es una educación superior. Es una educación que muestra índices de aprendizaje altísimos. Y fíjate vos que es una cultura que está en la búsqueda permanente de la excelencia. Yo fui invitada a hacer un desarrollo de programas emocionales en Finlandia hace 20 años. 20 años cuando Finlandia ya era país número 1 en el desarrollo de la parte cognitiva y del desempeño de los alumnos en la parte académica a nivel mundial. Sin embargo, ellos también se dieron cuenta de que esos alumnos tenían dificultades para relacionarse con otros, para expresar sus emociones, para luego eso se traducía en dificultades a nivel trabajo en equipo, cuando tenían que salir a buscar trabajo y demás. Entonces quisieron complementar esa educación con todas lo que se llaman las competencias emocionales. Entonces yo creo que hoy ellos
podrían llegar a ser un ejemplo, que están bastante bien equipados. ¿Por qué? Porque están en la búsqueda constante de mejorar y de la excelencia, no del perfeccionismo. Pero es que no porque hayan logrado ciertos resultados o ciertos índices que los ponen superior a otras culturas, han dejado de buscar cuáles son las áreas de mejora. Y este es uno de los ejes de nuestro trabajo, ¿no? Buscar cuáles son las áreas de mejora. Esto lo tienen los japoneses. Ellos tienen la consigna Kaizen. Kaizen significa mejora continua, pero que en esa mejora continua no se vaya la vida de nuestros hijos, que en esa mejora continua no se rompan las emociones y las familias, porque a ninguna de esas familias que se les ha suicidado un hijo va a estar contento con lo que hizo, ¿no? Ahora, me quedé pensando, ¿qué están haciendo en Finlandia? ¿Cómo? A ver, vamos a ponernos todos alumnos de Finlandia. Sí. Vamos a hacer ese ejercicio radiofónico. ¿Cómo es? ¿Cómo se aprende en Finlandia? ¿Cómo se estudia? Bueno, hace muchos años que se estudia en grupo, los alumnos aprenden más de lo que aprenden entre ellos, el aprendizaje es a través del descubrimiento, no aprenden todos a través de lo que les dice un profesor, se establecen áreas donde el alumno puede ser el protagonista de su propio aprendizaje. Perdón, y les enseñan, les dan herramientas que son compatibles con cómo aprende el cerebro. Es decir, no pretenden que un alumno memorice las cosas porque se escriben en una pizarra y luego las repite en un cuaderno y pretenden que las repita de memoria, porque esa no es la forma en la que aprende el cerebro naturalmente. El cerebro aprende con movimiento, o sea, no podemos pretender que un alumno esté todo el día sentado y aprenda así, aprende moviéndose. El cerebro aprende con colores y con formas. El cerebro aprende por asociación. Por eso dedicamos un capítulo entero del libro, está dedicado a herramientas para que puedan aprender rápido y bien. Yo, una anécdota personal, cuando conocí a mi marido lo acababan de expulsar de la universidad, porque era pésimo alumno y porque detestaba aprender. Cuando nos conocimos me dijo, olvídate, nunca más voy a volver. Y le dije, ¿me dejas intentarlo? Bueno, me dijo muy dubitativamente. Le enseñé 2 técnicas, simplemente 2. Mapas mentales y moverse para aprender. Terminó siendo uno de los mejores alumnos de la facultad y cuando terminó quiso hacer una maestría. Entonces, yo creo que si podemos volver a encender el amor por el aprendizaje, porque vamos a aprender toda la vida. O sea, el que diga no tengo nada más que aprender es porque, bueno, ya está listo para dejar de vivir. En tu profesión seguramente todo el tiempo te estás actualizando y aprendiendo y captando. Bueno, desde que somos niños, si nos enseñan a amar el aprendizaje, podremos algún día ser profesionales exitosos. Si nos enseñan a odiar el aprendizaje, y nos va a costar crecer. ¿Podrías ahondar, antes de irme a una pausa, en esas 2 técnicas que le diste a tu hombre? Sí. A ver, digo, para que a lo mejor nosotros también podamos a la vez aplicarlas en casa y con nosotros mismos. ¿Cómo es la primera técnica? La primera técnica se llama mapas mentales. Ajá. Mapas mentales significa, en el centro de la hoja voy a escribir el tema que quiero recordar. Lo que sea, por ejemplo, cómo nutrirme mejor. En el centro de la hoja. Y luego de ese centro de la página voy sacando ramas y círculos donde voy poniendo los temas por color y le pongo un dibujo a cada tema que yo quiero recordar. Dibujo un vasito de agua, dibujo un horario del día, dibujo lo que fuere. Dibujo, color y en una sola hoja con asociación. Pongo en el centro el tema y luego salen ramas asociadas. En lugar de pretender poner toda la información lineal en una hoja escrita en blanco y negro palabra con 5.000 palabras. Pocas palabras. Muchos colores, muchos dibujos y en una sola página. Claro, y lo que está haciendo cuando se hace esa técnica que parece tan simple, se le está pidiendo al cerebro que haga síntesis. Cuando tiene que elegir las palabras clave, es una de las funciones cerebrales más importantes para el aprendizaje. Pero además, cuando se combina los colores y las formas con las palabras y la categorización de la misma, se están usando los 2 hemisferios del cerebro. El hemisferio derecho, que tiene tanto que ver con la creatividad, con la música, con la poesía, pero tiene mucho que ver con los colores, tiene mucho que ver con las formas y con los dibujos. Nosotros pensamos de esa manera. Muchas veces la educación escolar no le presta ninguna atención ni a los colores ni a las formas y las cosas como la poesía, la música, bueno, parecen de segundo orden. Pero cuando hacemos esta técnica, utilizamos eso y el hemisferio izquierdo procesa las palabras. Entonces, al usar esta técnica se combinan los 2 hemisferios y es muy difícil que lo que el alumno sintetizó allí lo olvide. Para irme a pausa y regresar con la segunda. Esto aplica, por ejemplo, lo mismo a un tópico, a un tema de arte
que lo mismo a las matemáticas, que lo mismo a la biología, que lo mismo a la química, a la física, absolutamente a todo. Absolutamente, y se le puede enseñar a niños desde la escuela primaria hasta alumnos de medicina, de la Universidad de Medicina también lo utilizan. Mi hermana menor, que fue abanderada de la Universidad de Buenos Aires de Medicina por ser el mejor promedio de la facultad, dijo, mi secreto fue hacer mind mapping. Y el segundo te lo cuento después de la pausa. Volvemos. Verónica de Andrés, Florencia de Andrés, escribieron entre todas las maestrías y managements y información y preparación que tienen, escribieron este libro que me parece vale la pena leer, Educar con confianza total. Más allá de las materias de una escuela, es enseñar a cómo crecer niños exitosos, felices, estables, en bienestar, que eso pues la escuela a veces no te lo da, ni tampoco te lo da así que la felicidad que sentimos ahora, no, tampoco. Eso es un trabajo que tiene muchos más matices que lo que puede ser una boleta de calificaciones. Decías que la segunda técnica de aprendizaje es, el primero el mapa mental y la segunda. La segunda nosotras la llamamos el minuto de confianza total. Fíjate que en el instante antes de ir a un desafío, por ejemplo a un examen escrito, a un examen oral, a una entrevista de trabajo, porque no es solo para niños esto, de hecho trabajamos con deportistas de alta performance y se lo hacemos hacer en el minuto antes de entrar a la cancha. Porque sin importar cuán preparados estén los chicos para un examen o un deportista para un partido, en el instante antes de entrar al desafío muchas veces nos agarra ansiedad, nervios, miedo, y eso puede bloquear nuestra capacidad cerebral para recordar información y para desempeñarnos bien. Entonces, una técnica que es increíble lo que produce se llama el minuto de confianza total. ¿Y qué consiste en, durante un solo minuto, un minuto de reloj, 60 segundos, repasar mentalmente éxitos pasados que yo haya tenido en mi vida? Que puede ser desde que yo era pequeño y aprendí a andar en bicicleta, hasta el día que me compré mi primer coche, el día que me casé, el día que di un examen con éxito, el día que lo que fuere. Repasar mentalmente. ¿Qué produce eso? En cuanto nosotros recordamos, traemos a la memoria un momento de éxito, para empezar, el hipotálamo, que es como la farmacia del cerebro, empieza a liberar unas sustancias químicas que inmediatamente nos hacen sentir más fuertes. Físicamente fuertes, sí. Hacen que nos paremos mejor, que proyectemos una imagen diferente y además hacen que el cerebro funcione muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está diseñado para funcionar mucho mejor cuando estamos bajo la influencia de emociones positivas. Esto no significa que si yo estoy con miedo, con nervios, no pueda pensar. Sí que puedo, pero con más desgaste, con más lentitud, con menos eficacia. Entonces, el minuto de confianza total, recordar éxitos pasados en solo un minuto, produce un efecto increíble. Bueno, aquí me cuestionan en donde llegamos a aprender a una escuela matemáticas, biología, física, química, pero no hay nada de emociones. Claro, justamente por eso es la falta de la preparación de inteligencia emocional, que es la habilidad más necesaria para que una persona tenga éxito en la vida. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional, entre otras cosas, te va a permitir sobreponerte a los fracasos. La inteligencia emocional te va a permitir justamente proyectarte hacia un futuro sin miedos. Saber qué hacer cuando te sentís triste, saber qué hacer cuando estás enojado. Estas son habilidades que son importantísimas de trabajar en la escuela. Y fíjate que en el modelo de inteligencia emocional que contempla muchas disciplinas, hay dos inteligencias que no se enseñan en la escuela, que es la interpersonal, es decir, cómo yo puedo hacer para llevarme bien con los demás, y la intrapersonal, cómo puedo ser yo para conocerme a mí mismo y llevarme bien conmigo. Estas dos habilidades son las que hoy más se buscan en los trabajos. Una persona que sepa relacionarse con los demás, muy bien. Una persona que sepa resolver conflictos, muy bien. Esas personas que cuando llegan al trabajo uno dice qué suerte que vino, porque cuando él o ella viene, todo funciona mejor. Bueno, esto se puede aprender en casa.
Se puede aprender absolutamente en la escuela. Hay algunas escuelas que lo están empezando a hacer, pero si no lo hace la escuela, lo podemos hacer los padres. Y no importa la edad que tengan nuestros hijos, se puede aprender a desarrollar. Y para eso escribimos este libro, que está lleno de técnicas y de conceptos también, para que los padres entiendan que invertir tiempo en esto da rédito. Bueno, y este libro llegará a maestros, por favor, de manera urgente, ¿no? Sí, Porque sí. también los maestros, entiendo, pues teniendo salones de clases en donde simplemente hay una calificación, pues creo que hay mucha tela de dónde cortar para darte cuenta que no es solo una calificación, ¿no? Es un ser humano con muchos matices. Absolutamente. De las dos influencias más importantes que tiene un niño en su infancia y también en su adolescencia, padres número 1, docentes número 2, maestros número 2. Entonces, necesariamente, porque aparte les hace la vida más fácil. Un maestro que tiene estas herramientas hace que sus alumnos vayan más motivados a su clase, hacen que tengan ganas, hacen que se sientan con ganas de estudiar y de aprender, y eso hace más fácil la tarea del maestro. En cambio, si el maestro tiene en el aula gente que está desmotivada, que no tiene ganas, que lo único que quiere hacer es encender su móvil, su celular y salirse de ahí lo más rápido posible, es muy difícil enseñar así. Bueno, todos nosotros tuvimos maestros que recordamos, ¿no? Recordamos de manera importante en nuestras vidas y otros que no queremos volver a pensar en ellos ni siquiera tantito, de lo malos. Absolutamente, absolutamente. Bueno, mi madre Verónica siempre cuenta la historia de cómo su vida fue un desastre hasta 7º grado, porque no daba pie con bola, como decimos en Argentina, porque era pésima estudiante, hasta que una maestra un día en 7º grado, siendo ella muy mala alumna, la llamó al frente y le dijo, traiga su libretita para aquí. ¿Quieres terminar la anécdota tú? Traiga su libretita para aquí, y yo ya dije, bueno, aquí otra vez me van a poner una mala nota. Y pues no, ella lo que hizo fue ponerme mi primer sobresaliente. Puso un sobresaliente en algo que me había pescado haciendo bien. Y yo empecé a coleccionar sobresalientes con esta maestra porque por primera vez alguien había prestado atención a algo que yo había hecho bien. Y esto lo hacía con toda el aula, o sea, todos los días se tomaba 15 minutos. Y al final de la clase llamaba a algunos alumnos al azar, había estado observando toda la clase quién hacía algo bien. Y podía ser algo académico o algo actitudinal, desde, no sé, recordar, traer los libros, ayudar a otros, a alumnos, o saber bien la lección de historia. Yo con ella empecé a coleccionar mi primer libreta de sobresalientes. Y yo llegaba a la noche a mi casa y miraba esa libreta, y creo que de tanto mirar esa libreta y empezar a ver esta calificación de alguien que había visto lo bueno en mí, yo empecé a ver lo bueno en mí. Y empecé a sospechar que yo también podía ser sobresaliente. El final de esta historia, una persona cambió mi vida. Dediqué mi vida a la educación, hice maestría en ciencia de la educación en Oxford, me recibí con diplomas de honor, escribí ya varios bestsellers, he dado la vuelta al mundo dando conferencias, pero porque una persona vio lo bueno en mí y me lo hizo saber. Tal es el impacto de las emociones positivas en el aprendizaje. Entonces, aquellos que duden que la parte académica es estrictamente lo cognitivo, pues señores, les tengo que decir que no. Y para esto, además, yo he hecho investigaciones que han corroborado esto una y otra vez. Y vamos a dar una conferencia pronto. ¿Cuándo? Pronto vamos a dar una conferencia. ¿Aquí en México? Aquí en México, está organizada por Santillana, creo que es para escuelas. Y les vamos a contar estos casos y les vamos a mostrar estas investigaciones para que tengan ganas de incorporar en su currícula estas herramientas que cambian la vida, cambian la historia de un estudiante, cambian la historia de una familia y cambian la historia de un país. Ay, me recordaron tantas cosas. Una vez mi hijo, pues era chiquito, me dice, mamá, a mí sí no me gustaría ser Enrique Peña Nieto. Le dije, ¿perdón? O sea, nuestro expresidente, ¿no? ¿Perdón? Me dijo, no, mamá. Está horrible que todo mundo piense que no sabes, que la riegas, que me entiendes, que eres un inútil, que eres un inculto. Oye, ¿no hay alguien que le ponga una palomita en algo? Ese hombre no va a poder salir adelante. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! Dije, ¡wow! Sabiduría. ¿Qué es eso? Pura sabiduría. Si todo el mundo piensa que tú eres tonto. ¿Y sí? Pues claro, te comportas así. Es así, te terminas comportando así. Te acabas equivocando una y otra y más veces. Absolutamente, absolutamente. Por eso siempre le decimos a los padres, cuidado con las etiquetas. Cuidado con decirle a tu hijo 400 veces por día, eres un desordenado, o eres un vago, o eres un irresponsable, porque se lo termina creyendo y se termina comportando así. Tengamos cuidado porque las palabras crean realidades. Nosotras decimos las palabras no se las lleva el viento, no, quedan. Por eso a los que nos estén escuchando hoy, la gran pregunta es,
¿qué realidad quiero crear en la vida de mis hijos? Porque Pues sí. aquello que yo les diga de manera reiterada va a formar una imagen, y esa imagen que ellos tengan de sí mismos va a impactar en todo lo que hagan en la vida. Bueno, pues ahí el tema. ¿Dónde está la venta Educar con Confianza Total? Educar con Confianza Total se consigue en todas las grandes librerías de México, y si nos quieren seguir en nuestras redes, porque todo el tiempo compartimos cápsulas, información, subimos ebooks gratis y demás, en las redes nos encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como Confianza Total. Hacemos una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quiero saludar con mucho gusto a nuestra mexicana rifada el día de hoy, Verónica Martínez Enties, licenciada en Relaciones Internacionales, en Derecho, ambos grados obtenidos en la Ibero, en fin, mucho desarrollo cognitivo. Y llegas con un libro que te ha rifado por México muchas variantes y opciones, pero ahora cita con un ángel, Verónica Martínez Enties, Sí. a las 13:13 horas. Encuentro con una historia de amor. Cuéntanos. Exactamente, Fernanda. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Te la has rifado, ¿verdad? Me la he rifado. La verdad sí me la he rifado. Y yo creía que me la había rifado un chorro de veces, pero con esta me la rifé durisísimo. Cuando nos dan el diagnóstico de que mi hijo, que estaba perfectamente bien, tiene un tumor en el tallo cerebral y fatal. Y una situación fatal. Y del momento que nos dan el diagnóstico a los 5 meses es que él parte de este mundo terrenal. Y entonces ahí me la rifo. Y yo, desde el momento que él se fue, dije, yo no quiero saber el por qué, sino el para qué. Porque el por qué no te da las respuestas y el para qué sí. Entonces me fui a buscar mil respuestas a todo el mundo, la verdad. Y comencé a escribir, después de 2 años, comencé a escribir y me fluían las palabras muy fácil, de acontecimientos que tenía sobre él, y decidí escribir un libro. Y aquí es cuando me la rifo también. ¿A qué partes del mundo? ¿Qué buscaste, Verónica? Busqué las respuestas de qué pasaba, a dónde se iban. Es que imagínate, Fernanda, que te levantas y ya no tienes a tu hijo. Y tú, pues, te levantas a buscar. Lo primero que haces como mamá es buscas a tus hijos, cómo están. A ver, se van a ir a la escuela, los peones, ¿no? Y de repente, pues, te levantas y ya no está Tengo 3 hijos, ya no está tu hijo del medio, ¿no? El del medio. Él era el del medio. Y entonces yo tenía que buscarlo. ¿Dónde se van? ¿Qué hacen? ¿Quién los recibe? ¿No? ¿Qué pasa? Entonces busqué respuestas de todo tipo, desde terapéuticas hasta muy espirituales. Y obviamente me agarré de la herramienta más fuerte, que es la espiritual. Y en este libro, pues, empiezo dando un testimonio, ¿no? Es el testimonio de quién es Amador, que es mi hijo de 13 años. Y finalmente, como parte, la verdad, los primeros capítulos son tristes, pero pues es que no puedo decir mentiras. O sea, no te puedo contar una historia feliz desde el principio, ¿no? Obviamente es una crisis, y a esta crisis decido darle un giro positivo, Fer. Has ayudado a muchísimas personas en tu vida. Pues he tratado de poner un grano de arena, de rifármela como mexicana, poniendo un granito todos los días. Trabajé mucho por las mujeres, pero desde que sucedió lo de Amador, decidí que los niños necesitan voz. Y más los niños que están enfermos con enfermedades incurables y en fase terminal. Necesitan voz para irse más allá, por lo menos en un jet privado. En un jet privado. Y sí. Sí. Y sí se van en jet privado. Pues sí, cuando reconoces, está tan estigmatizada la muerte, y reconoces que hay niños que parten. O sea, la partida de este mundo no nada más es cuando somos viejitos, puede ser en cualquier momento. No, la muerte no respeta generaciones. No respeta, le tenemos miedo, y es tan natural como el nacimiento. Entonces, en este libro es un poquito ver ese lado amable de lo que es la muerte. Es un poquito también ver lo que somos ya aquí en vida y qué venimos a hacer aquí en la vida. Y qué es lo que tenemos que valorar de estar aquí. ¿Qué es lo más bello que te han dicho de todo esto que has hecho? Yo creo que
lo más bello ha sido que la partida de Amador de este mundo terrenal ha tenido una resonancia impresionante al grado de salvar vidas. Eso yo creo que es lo más bonito. No dejes de rifártela, Verónica Martínez Enties. Hay mucha gente que te necesita. Mucha, ¿eh? Gracias, Fernanda. Gracias. Gracias, de verdad. Y eso de 13 horas, brevemente. Bueno, brevemente, 13, él murió a los 13 años, a las 13:21, lo cremaron a las 13:13 y definitivamente comenzaron a aparecerse 13 camiones 13, placas 13, estaciones 13 y entonces sentí que fue la conexión inmediata con él. Él buscó esa conexión, ese portal y es como nos conectamos en la cita. Esa es mi cita con él. Gracias por estar aquí, Verónica Martínez. Muchas gracias. ¿Cuántas historias se cuentan en estos micrófonos? Muchas gracias. Increíble. Gracias, Vero. Gracias. Me faltó mi mención de la musicatehacevolar.com con Aeroméxico. Atento en las redes oficiales de Aeroméxico para ganar boletos, disfrutar de un gran contenido, de todos los beneficios. Porque obviamente con Aeroméxico la música te hace volar. Yo sé que la narración de Vero Martínez nos ha dejado a todos con el corazón estrujado, pensando en posibilidades, y creo que es un muy buen momento para llegar a casa y dar un fuerte abrazo a la familia, que al cabo es lo más importante. Lo demás, créanme, no tiene importancia. ¿Con qué se quedan? ¿Con qué se van? Con Vero me voy. Sí, yo también con Vero. Con sus ojos, con su mirada, con Vero. ¿Tú, Carlos? Igual, Fer. Mañana en punto de la hora, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Nos tenemos, ¿eh? Muy buena tarde. Fernanda Comunicaciones produce QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Para Imagen Radio.